Hola, hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a hablar sobre un caso bastante famoso, así que o muy probablemente ya lo conocen o lo han escuchado mencionar en alguna ocasión, pero espero que en este video puedan encontrar alguna información nueva, alguna información que no conocían. Este es el caso de Juana Barraza Samperio, alias La Mataviejitas. A principios del año 2004 se filtró una noticia a los medios de comunicación que rápidamente se hizo bastante popular. Esta noticia consistía en una serie de asesinatos que estaban ocurriendo en la Ciudad de México y que se estaban enfocando en un grupo específico de personas. Este grupo eran mujeres de la tercera edad que vivían solas. Estamos hablando de mujeres de entre 60 a 95 años de edad. La primer víctima, la primera mujer asesinada, se llamaba Manuela Torrencillas Vendaval y ella había sido asesinada el 26 de febrero del 2003. Ella había sido la primera víctima, al menos de manera oficial. Aproximadamente 5 meses después apareció la segunda víctima. Ella era una señora que se llamaba Guillermina León Oquesa y las dos víctimas hasta ahora tenían características similares. Las dos eran mujeres de la tercera edad que habían sido asesinadas por asfixia con algún objeto. Las dos vivían solas y habían sido asesinadas dentro de su casa. No tenían huellas de defensa personal en sus manos y también después de matarlas les habían robado varios objetos. En las dos escenas del crimen dijeron que habían encontrado huellas dactilares, pero solamente huellas dactilares parciales, no habían encontrado ni una sola huella dactilar completa. Pero aunque lo hubieran encontrado, en México no había una base de datos nacional de huellas dactilares donde estas hubieran podido ser comparadas. Durante los siguientes meses siguieron ocurriendo varios asesinatos. Cuando se filtró la noticia a los medios ya eran 13 las víctimas, esto en menos de un año que había empezado a matar esta persona. Según se reportaba, a todas las había asesinado de la misma manera, esto era por asfixia con algún objeto que encontrara dentro de la casa. Específicamente utilizaba cables, medias, pañuelos o bufandas. Todas las víctimas también decían que o vivían solas o se encontraban solas en el momento del ataque. A pesar de que todos los asesinatos habían ocurrido en las mismas zonas de la Ciudad de México y de que se había utilizado el mismo modus operandi, no se había hecho ningún anuncio oficial por parte de ninguna instancia de gobierno de que se tratara de un asesino serial. Para que alguien sea considerado un asesino serial, necesita matar por lo menos a 3 personas en un espacio de tiempo y matarlas de la misma manera. Ellos no estaban muy seguros de que todos estos asesinatos los hubiera cometido una sola persona porque no tenían evidencia concreta de que esto hubiera sido así. Fueron los medios de comunicación los que se encargaron de difundir la noticia y de ponerle un nombre a este supuesto asesino. Le pusieron él o la Mataviejitas. Utilizaban él o la indistintamente porque, según los testimonios que habían dado la gente que supuestamente había visto al asesino, decían que se trataba de un hombre que se vestía de mujer. Él era bastante alto, tenía la espalda ancha, tenía una composición del cuerpo bastante robusta, utilizaba pelucas y se vestía de enfermera. Creían que utilizaba 3 maneras para ganarse la confianza de sus víctimas. La primera, decían que tal vez las conocía en un parque que estuviera cerca de la casa de las señoras. Ahí platicaba con ellas, se ganaba su confianza y una vez que se aseguraba que ellas iban a estar solas en su casa, regresaba a visitarlas y si veía la oportunidad, pues atacaba a estas personas. La segunda manera era que las conocía en algún mercado, mientras las señoras ya de edad avanzada estaban cargando sus bolsas de mandado de lo que hubieran comprado, ella se ofrecía a ayudarlas a cargar estas bolsas y llevarlas hasta su casa. Una vez en su casa, si veía la oportunidad, actuaba. La última forma que tenía es que se vestía de enfermera de algún hospital del gobierno, tocaba a la puerta y les ofrecía supuesta ayuda para algún programa que estuviera ofreciendo el gobierno o los hospitales para personas de la tercera edad. Ella les ofrecía su apoyo con esto, entonces gracias a esto la dejaban entrar y una vez adentro las mataba. En todos los casos, los objetos utilizados para matar a estas mujeres se habían obtenido de sus propias casas. Esta persona no llevaba nada consigo para hacer esto. Creían que mientras estaban platicando, al mismo tiempo esta persona estaba viendo alrededor para ver qué objeto podía utilizar para asesinar a la persona. En marzo del 2004 arrestaron a una mujer que se rumoraba era la Mataviejitas. Ella se llama Araceli Vázquez García y no estoy muy segura cómo dieron con ella, cómo la conectaron con este caso. Lo que sí dijeron es que una vez que la arrestaron y fueron a catear su casa, encontraron guantes, encontraron batas de enfermera, encontraron pelucas, encontraron estas formas de diversos programas de gobierno para personas de la tercera edad. Como habían encontrado todo esto y se rumoraba que el supuesto asesino se vestía de enfermera, utilizaba pelucas, empezaron a señalar a Araceli como la posible asesina.
Ella confesó que ella sí se dedicaba a robar a personas de la tercera edad, pero negaba que hubiera asesinado a nadie. A pesar de tenerla arrestada, aún así los asesinatos seguían ocurriendo, y esto indicaba que o ella no era la asesina o ella tenía algún cómplice al cual todavía no habían arrestado, porque además ella no coincidía con las características que habían dado de este posible sospechoso. Araceli era bastante bajita. 5 meses después, en septiembre del 2004, arrestan a un hombre que se llamaba Jorge Tabla Silva. Él tenía 54 años y decían que él era responsable de 2 asesinatos, esto de manera segura, pero creían que había participado en por lo menos 8 asesinatos. Al momento de su arresto dijeron que él se estaba quedando en un cuarto de hotel y que cuando revisaron este cuarto encontraron lo mismo que habían encontrado en la casa de Araceli: guantes, batas de enfermera, pelucas, formas de gobierno para personas de la tercera edad, pero esta persona sí coincidía con las características que habían dado del asesino. Él sí era alto, sí tenía una espalda bastante ancha, era un hombre que se vestía de mujer, específicamente de enfermera, pero tampoco estoy segura, no pude encontrar información de cómo dieron con él, cómo lo asociaron con este caso, cómo supieron que él era el asesino de estas personas. Lo estaban acusando de 2 asesinatos, uno que había ocurrido en 1998 y otro en 2003. En el asesinato del 2003 decían que él se había vestido de enfermera para engañar a la persona que estaba dentro de su casa. Una vez adentro, la mató como habían muerto todas las otras víctimas que no le estaban atribuyendo a él. La había ahorcado con un cable. Después de ahí le robó varias cosas y se fue. Pero se supo después que él y esta persona que le estaban atribuyendo se conocían. Ella era su madrina. Entonces decían que no hacía mucho sentido porque decían que él se había disfrazado de enfermera para poder entrar a esta casa. Pero si esta persona que era su madrina ya lo conocía, él no tenía por qué recurrir a esto para poder entrar. Después se arrestó también a otro hombre que se llamaba José Luis Perales Esquivel. Dijeron que él había confesado que él había matado a otra mujer de la tercera edad que se llamaba Ana Reina Morales y que la había matado de la misma manera que habían muerto las otras víctimas, la había ahorcado con un cable. Esto hubiera sido en octubre del 2004. La Procuraduría dijo que con estos arrestos, con estas 3 personas que ya tenían, se resolvían por lo menos 8 de los casos. Se empezó a rumorar que estas 3 personas solamente las estaban utilizando como chivos expiatorios porque ellos tenían bastante presión de los medios, del gobierno, de la ciudadanía, de todo el mundo, y necesitaban encontrar a un culpable rápido, porque a pesar de tenerlos en detención, los asesinatos seguían ocurriendo. Para finales del 2004 ya eran 23 las personas que habían aparecido muertas, pero aún así seguían sin hacer ningún anuncio de que se tratara de un asesino serial, porque como ya habían encontrado a 3 posibles culpables que habían cometido 3 asesinatos de manera muy similar y sin conocerse entre ellos, creían que muy probablemente no era una sola persona la que estaba haciendo todo esto, sino varias personas tratando de imitar al asesino original. Fue hasta junio del 2005 cuando la Procuraduría dio a conocer de manera oficial que sí se trataba de un asesino serial. Esto porque dijeron que una de las víctimas le había enseñado una radiografía al supuesto asesino. Esta persona la agarra dejando así sus huellas dactilares en ella, que después fueron encontradas en la escena del crimen. Cuando comparan estas huellas de la radiografía, que sí estaban completas, con todas las huellas parciales que tenían de las otras escenas del crimen, se dieron cuenta que eran las mismas en por lo menos 10 asesinatos, es decir, esta persona había matado por lo menos a 10 personas. Así que hasta ahora ya tenían su perfil psicológico, tenían 150 retratos hablados, ya tenían sus huellas dactilares, pero no tenían una base donde los pudieran comparar. También habían presentado un busto que había hecho una de las detectives del caso. Este busto ella dijo que lo hizo comparando los 150 retratos hablados que se tenían, y ella misma dijo que ella lo hizo en su casa. Fue a la papelería, compró unicel, plastilina, colores, todo lo que necesitara para poder hacerlo, y por supuesto este hecho no pasó desapercibido por la prensa. 2 meses después de haber reconocido la existencia de un asesino serial, en agosto del 2005, empezaron varios operativos para dar con esta persona. Lo primero que hicieron fue que arrestaron a varios trabajadores sexuales transvestis del área de Tlalpan, esto para tomarles sus huellas digitales y compararlas con las que habían encontrado. No llegaron a ningún resultado con esto, y estas personas después denunciaron que ellas habían sufrido abuso por parte de la policía al ser arrestados. También pusieron varios pósters con el retrato hablado de esta persona, con las características que ellos creían que tenía, y le estaban pidiendo al público en general que no dejaran a sus familiares mayores de edad solos por un largo periodo de tiempo, y sobre todo que no dejaran entrar extraños a sus casas, porque en todos los casos no se había forzado ninguna puerta. Las personas habían dejado entrar al asesino de manera voluntaria.
El último operativo que se llevó a cabo se llamaba Operativo Parques y Jardines, esto porque decía la Procuraduría General de Justicia que ellos habían detectado que en la mayoría de los asesinatos las personas vivían cerca de un parque o un área verde, entonces se estaban enfocando en estos lugares. Pusieron a varios agentes, a varios policías encubiertos en el área para que estuvieran al pendiente, pero no lograban encontrar nada. A partir del inicio de este operativo, que fue más o menos en agosto del 2005, a partir de ahí pasaron 4 meses sin que hubiera un solo asesinato. Entonces creían que muy probablemente o esta persona se había suicidado o se había cambiado de estado. El 25 de enero del 2006, en la colonia Moctezuma, alrededor de las 2:30 de la tarde, un joven que se llamaba Joel López iba corriendo por la calle, estaba gritando por ayuda y estaba tratando de alcanzar a una señora que iba corriendo delante de él. Había 2 policías en el área que vieron esta escena, entonces empiezan a correr tras esta señora también, la alcanzan y la toman de los brazos, un policía por cada lado. Este joven, Joel, los alcanza y les dice que acababa de ver a esta señora salir de la casa de su vecina. Su vecina era una señora de la tercera edad. Cuando abre la puerta ve que su vecina estaba tirada en el piso. No se queda a ver si estaba herida, si estaba viva, si estaba muerta, nada. Su instinto le dice que salga corriendo atrás de esta persona y es aquí cuando los policías lograron detenerla. Los 2 policías piden refuerzos que llegan casi inmediatamente, la suben a una patrulla y se van a revisar la casa de esta señora, la última víctima. Ahí la encuentran tirada en el piso, como había dicho el vecino, la encuentran con un estetoscopio alrededor de su cuello y la declararon muerta en la escena. Se llevan detenida a esta mujer y la presentan inmediatamente ante los medios de comunicación. Ahí logran ver que sus características sí coinciden con las características que habían dado del supuesto asesino. Ella medía 1,75 de altura, era bastante alta, tenía una espalda bastante ancha, tenía una complexión robusta, tenía incluso una similitud con el busto que había hecho la detective, incluso traía el mismo color de camisa. Su nombre era Juana Barraza Samperio, tenía 49 años y era mamá de 3 hijos. Ella dijo que su primer hijo, se había embarazado de su primer hijo a los 12 años. Esto era porque, según ella dijo, que su mamá era alcohólica y en una de sus tantas borracheras, su mamá y ella estaban en casa de un señor que ya tenía 40 y tantos años. Su mamá estaba tomando muy a gusto, pero cuando se le terminaron las cervezas, le dijo a este señor que le cambiaba a su hija por 3 cervezas. Este señor acepta el trato, la mamá después de tomar un poco se va de la casa y deja a su hija ahí con ese señor. Este señor se lleva a la niña al cuarto, le amarra sus piernas en la cama de manera que éstas quedaran separadas, la abusa sexualmente en incontables ocasiones y como consecuencia de esto ella queda embarazada y tiene a su primer hijo. Estuvo en este lugar por alrededor de 4 años, durante los cuales sufrió toda clase de abusos. Dice que logró escapar porque su padrastro es el que la buscó y la encontró en esta casa. Él la ayudó para que ella y su hijo pudieran escapar. Posteriormente ella tiene otras 2 relaciones con otros 2 hombres y tiene a sus otros 3 hijos. Cuando su mamá muere, ella todavía vivía en Hidalgo, y cuando su mamá muere, ella se negó a ir al velorio y al entierro porque decía que le tenía mucho coraje, mucho odio por cómo la había tratado toda su vida. Una vez que ella muere, es cuando decide que se va a ir a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, pues trabaja de lo que pudiera, en fábricas, en todos lados donde le dieran trabajo, ella trabajaba. Uno de los trabajos que tuvo fue vender palomitas en la Arena México cuando se presentaba la lucha libre, y aquí nace su interés por este deporte. Entrena y logra hacerse de un hombre y se hace llamar la Dama del Silencio. Debuta con este personaje. Además de luchar, también era promotora de lucha, pero el dinero no era muy bueno. Dicen que también se había lastimado la columna y ya le había dicho el doctor que si seguía luchando muy probablemente se iba a quedar sin poder caminar. Esto aunado a que varios años atrás ya le habían matado a su hijo, el que había tenido cuando tuvo 12 años, su primer hijo. Ella dijo que lo habían intentado asaltar y en el intento de quererlo asaltar lo habían matado. Creen que la combinación de todos estos hechos, más el coraje que ella ya tenía por su mamá y por la vida, fue lo que hicieron que ella se decidiera a empezar a matar a otras personas. Una vez arrestada, cuando le empiezan a entrevistar, le preguntan por qué había hecho todo esto, y ella dice que por coraje, que porque le recordaban a su mamá y que con tan solo verla la hacían enojar. Se dijo que al principio ella sí había aceptado su responsabilidad en varios de los asesinatos, pero durante el juicio ya había cambiado su postura. Ahora decía que solamente era culpable de un solo asesinato, del último, del que la habían visto salir corriendo. La Procuraduría decía que para este asesinato ella se había hecho pasar por enfermera. Una vez adentro, tomó el estetoscopio de la víctima, la ahorcó y la mató. Juana decía que esto no había sido así, que la señora iba llegando a su casa con las bolsas del mandado. Juana ve que esta señora va entrando a su casa, se acerca a ella y le dice que si tenía ropa que ella le pudiera lavar para que le diera un dinero. La señora le dice que no, que en ese momento no necesitaba ayuda.
Juana le dice que si entonces le puede regalar un vaso de agua. Las dos entran a la casa. Ya adentro siguen platicando la posibilidad de que Juana le ayude con algo dentro de la casa. La señora al final acepta. Juana le dice que cuánto le va a dar y al parecer la señora le dijo una cantidad muy baja, algo alrededor de 28 pesos. Juana le dice que si le puede dar un poco más, aunque sea para que le salga para sus pasajes, y la señora en ese momento la voltea a ver y de manera muy despectiva, según lo que dice Juana, le dijo: todavía son gatas y quieren ganar más del doble. Juana dice que en ese momento siente mucho coraje por lo que le había dicho la señora porque le recordó a su mamá y dice que toma el estetoscopio que estaba en la mesa, la empieza a ahorcar y aquí hay dos versiones que ella misma dio. En una la ahorca hasta que la mata y en la otra la ahorca hasta que ve que empieza a emitir sangre la señora, le da miedo y suelta el estetoscopio. En las dos versiones que dio dice que ella misma fue la que salió corriendo a la calle gritando por ayuda, que se topó ella con estos dos policías que nadie le iba correteando y que ella misma le pidió ayuda a estos dos policías diciéndoles lo que acababa de hacer. Que estos dos policías le dijeron que si les daba 100,000 pesos, ellos no iban a decir nada. Juana les dijo que ella no tenía esa cantidad de dinero y ellos le dijeron que si no les daba 100,000 pesos, ella iba a ser la mataviejitas y después de esto es arrestada. Todo esto lo dijo Juana. Los dos policías y el vecino que había perseguido a Juana recibieron 100,000 pesos cada uno, esto como compensación por lo que habían hecho. Tanto Juana Barraza como Araceli Vázquez, la primera mujer que habían detenido, que creían que era la mataviejitas al principio, ellas dos declararon que ellas habían sido obligadas a firmar su declaración de culpabilidad y que les habían dicho que si no se declaraban culpables, le iban a hacer algo a sus hijos porque ya sabían dónde vivían. Incluso Araceli dijo que ella no tenía batas, guantes, todo lo que habían dicho que habían encontrado en su casa. Ella decía que se los habían sembrado para poderla hacer parecer culpable. Pero pues claro, tenemos la versión de estas personas que obviamente van a defender su punto, tenemos la versión de la Fiscalía, de la Procuraduría, que van a defender su punto, así que tenemos dos versiones del mismo hecho. Juana seguía sosteniendo que ella solamente era responsable del último asesinato, pero el 31 de marzo del 2008 la sentenciaron a 759 años y 17 días en prisión. Esta es la sentencia más grande que se ha dado en la historia de México y solamente fue acusada por 17 homicidios y 12 robos, esto de manera comprobada. Pero en México la sentencia máxima que puedes cumplir dentro de la cárcel, el tiempo máximo que puedes estar dentro de este lugar es 60 años. Entonces, si tomamos en cuenta que ella tenía 49 al momento de su arresto, aún así tendría que estar el resto de su vida en la cárcel, a menos que viva más de 100 años. En el año 2015 logró que le redujeran la sentencia a 50 años. Se dijo que la primer víctima oficial había sido en el 2003, pero se cree que ella estuvo matando desde 1998 hasta el año 2006 cuando fue arrestada y se cree que fue un total de por lo menos 49 asesinatos, 49 mujeres de la tercera edad que había matado. Y eso es todo por mi parte por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho. Adiós.